Pero bueno, a veces estás obligado por las circunstancias y en un año electoral tomar una decisión de ese tipo genera costos. Candidatura es un precio pequeño. La conciencia tan tranquila como entré. Nosotros no la queríamos recibir del poder militar que del poder de facto. Ese Mercosur que va a ser el cambio cualitativo más grande que va a sufrir nuestro país. Mejorar las condiciones de vida de Montevideo, que es muy grande. Hemos obligado y a guardar y defender la Constitución de la República. La unión es lo que nos piden los uruguayos. Bienvenidos. Estoy encantada de recibirlos nuevamente. Esta vez vamos a cruzar un nuevo puente junto al ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres. Pablo Andrés Mieres González nació en Montevideo el 30 de julio de 1959. Hijo de Andrés Mieres y Marta Gómez, es el mayor de 3 hermanos. Fue a la escuela y el liceo en el Colegio Inmaculada Concepción Los Vascos. Estudió en la UDELAR y se convirtió en doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Más tarde, obtuvo el grado de Sociología para desarrollo en el CLAE. Entre 1998 y 1999 fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación del CLAE y entre 2005 y 2011 dirigió la licenciatura en Ciencias Sociales. Trabajó también en la UDELAR y en la Universidad Católica, dictando cursos de grado y de posgrado. Sus inicios en la política se dieron en el seno del Partido Demócrata Cristiano en 1979, grupo que integraba el Frente Amplio. Fue secretario general de la Juventud de dicho sector en 1983 y 1990. En las elecciones de 1984 fue diputado suplente de Héctor Lescano. En 1989 el PDC se retiró de la coalición de izquierda y pasó a conformar el Nuevo Espacio. En 1995 ocupó el cargo de director de educación en el Ministerio de Educación y Cultura, manteniéndose políticamente independiente. En 1996 ingresó al Nuevo Espacio liderado por Rafael Michelini. Para las elecciones de 1999, Rafael Michelini lo designó como compañero de fórmula y primer candidato por Montevideo, siendo entonces electo diputado por el periodo 2000-2005. Cuando Rafael Michelini se unió nuevamente al Frente Amplio, Mieres dejó el Nuevo Espacio y fundó con otros dirigentes el Partido Independiente. Participó entonces como candidato a la presidencia en las elecciones de 2004 y en las elecciones nacionales de 2009. En las elecciones nacionales de 2014 fue nuevamente candidato a la presidencia y al Senado, alcanzando en esta oportunidad la banca en el Senado. En 2019 intentó formar un nuevo lema denominado La Alternativa, pero rápidamente se desintegró. Actualmente es ministro de Trabajo. Mieres ha sostenido que sus referentes políticos son Juan Pablo Terra, Selmar Michelini, Carlos Quijano y Liber Seregni. Hoy nos ayuda a cruzar el puente el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo está? Me impresiona esta carrera, ¿eh? Pero fue una cosa compleja, sí. Bien, compleja, bien. Variada, Sí. lindo, Sí. jugada también, ¿no? Es verdad. Con personalidad, que eso es muy importante. Y lo que no dice ahí, o por lo menos yo me lo perdí quizás, es que ha escrito un montón de libros también, Es verdad, ministro. sí. Esa beta... Bueno, más de profesional, digamos. Yo estudié Derecho, soy abogado, Sí. pero no ejercí prácticamente nunca. Estuve solamente un año ejerciendo la abogacía. Ajá. Y en paralelo estudié Sociología y Ciencia Política y me dediqué a eso. Entonces los libros están relacionados con... ya hace como mucho tiempo. Sí, ¿no? Hace un montón. Sí, hace tiempo pero que ya... muchos libros ya no, escribió sí, igual. unos cuantos Claro. vinculados a la temática de la ciencia política, sistemas electorales, comportamiento electoral, partidos, democracia, algunas cosas sobre políticas sociales también, algo de educación, variado. ¿Le gustaba estudiar?
Porque se mandó 2 carrerones. No, bien, pero tampoco era lo que se llamaba en aquella época el traga. El traga, ¿no? el típico. No, para ¿El nada. mejor de la clase, el que llevaba la bandera? ¿O? No, tampoco. Tanto no. No, bueno, me iba bien. Le iba bien, pero... Me iba muy bien, Sí. pero no era así del primer nivel total. Ajá. Bueno, pero Sí. seguramente sus padres estaban contentos con usted. Sí. Me fue bien siempre en la escuela, en el liceo. Sí. Y después tenía una cuestión ahí vocacional entre el derecho y las ciencias sociales, cuando en realidad mi vocación más profunda Era la política. es la política. Claro, sí. claro, Sí, claro. sí. ¿Y la docencia qué lugar jugó? Importante. Importante, ¿no? Sí, yo di clase muchos años. Empecé a dar clase en la Universidad de la República en el 85 como ayudante. O sea, cuando salimos de la dictadura, el primer concurso que se hace para ingresar como ayudante en la Facultad de Derecho en ese momento, en la Cátedra de Sociología, bueno, ahí gano el cargo y para que te hagas una idea, el titular era César Aguiar, yo era ayudante, y los otros que ganaron también en ese momento fueron Agustín Canzani y Constanza Moreira. Ay, Sí. bueno. Sí. ¿Qué? Y ahí arranqué, después entré a la Universidad Católica, Sí. mantuve también docencia en la Universidad de la República hasta el 2008, en grado y en posgrado, y en la Católica hasta el 2016. Bien, o sea que corrió el político y el Sí. docente muy cabeza a cabeza. Exactamente, y también la parte de investigación Y la y de investigación. publicaciones y eso, sí. Y la familia se banca toda esa Y bueno, presión, digamos, sí. de tanto trabajo. A ver, con mi esposa, con Rosana, desde el principio yo avisé, el que avisa no traiciona, que me gustaba la política, que iba a ser. Bien. De hecho, ya estaba haciendo política cuando nos ennoviamos, estaba haciendo política medio clande porque era dictadura. Claro, sí. Y hacía política en un partido que ningún partido estaba permitido. No. Yo ingresé a la Democracia Cristiana. Y le dije que yo quería hacer política. Y bueno, ella siempre bancó. O sea que ella, lo que no sabíamos era lo que implicaba, porque Claro. como estábamos en dictadura y éramos muy jóvenes, no tenías ni idea de lo que significa después en la actividad política. Mis hijos no pudieron elegir. Y, Sí. pobres, ¿no? Los hijos nunca eligen nada. Y yo entiendo que la verdad que la actividad política mía también tiene sus bemoles porque estaban expuestos independientemente de su voluntad, porque en definitiva uno al asumir la actividad política asume una actividad que es pública. Claro, Y mucha como tal, exposición, por supuesto. Claro, y opiniones y críticas Sí, y también sí, aplausos, sí, sí. pero de las dos cosas. Sí, ¿no? y a los hijos les llega profundo, lo lindo y lo malo, ¿no? Y bueno, Sí. también se han acostumbrado y han acompañado siempre. La verdad que mi familia es espectacular y podemos dialogar de todos los temas. La verdad que es una cosa fantástica. Eso es muy importante. Sí, sí. Ahora, el hombre que está hoy acá sentado conmigo proviene de una familia, fue un niño. ¿Cómo fue ese niño? ¿Cómo se recuerda usted? Momentos importantes de su infancia. Yo nací en el centro, en Montevideo, y viví hasta los 20 años en el centro. Ah, bien montevideano. Sí, bien cerca de por acá. Sí, del Mercedes, canal. entre Allí y Yaguarón era donde vivíamos con mis padres y mis hermanos, y por lo tanto todos mis recuerdos de infancia están muy vinculados a ese barrio. Que es un barrio que, por otra parte, tenía un problema, que es que vivíamos en un apartamento, no había calle. Claro, ¿dónde se jugaba? Y bueno, jugábamos Claro. adentro del apartamento, en el edificio con los vecinos. Pobres padres. Y la verdad, yo siempre dije, bueno, cuando yo tenga hijos, vamos a darle barrio. Barrio, Sí, calle. barrio donde vereda, calle. Y así fue. Mis 3 hijos se criaron en un barrio, con muchísimos amigos en la cuadra, jugando en la calle al fútbol, a lo que fuera. Yo tengo 2 varones y una hija mujer, y la verdad que no me arrepiento, fue espectacular para ellos. Claro. Mi casa era una casa muy abierta, entraban y salían todo el tiempo ellos, los vecinos. Pero volviendo a mi infancia, Sí. fue una infancia muy linda. Yo iba al colegio Los Vascos, que quedaba a 5 cuadras de casa, o sea, también en el centro.
Y después fui al Juan 23, que quedaba También. a 7 cuadras de Claro. casa, siempre por la calle Mercedes. Buenísimo Sí. eso, porque te manejabas así como Sí, solo, y ahora, ¿no? ahora el centro era otra cosa, ¿no? Cuando yo era niño y después cuando era adolescente, era el centro, es decir, el centro de la ciudad, que hoy ya es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, los sábados de noche, el paseo de todos los montevideanos era ir al centro. Obvio. Estaban los cines, estaban las galerías, Obvio. la gente se juntaba en 18 de julio. Sí, sí. Ahora es una cosa totalmente diferente. Muy ¿no? distinto. Sí. Muy distinto. Pero la pasé muy bien, disfruté mucho. ¿Sí? Sí. ¿Los hermanos eran? Dos menores, Sí. y después tengo una hermana que es hija del segundo matrimonio de papá, que es más joven, bastante más joven. Gustavo y Alejandro, mis hermanos del mismo matrimonio, y luego Mariana, del segundo matrimonio. Y bien, nos llevábamos, éramos 3 varones. ¡Wow! Bueno. Y jugábamos ahí en la vuelta, bien. Ahora, si vos fueras el padre de ese niño hoy, ¿qué le dirías? No hagas tal cosa, yo era un tipo que me portaba bien. ¿Sí? Sí, no le diría eso. De pronto le diría, portate un poco peor o divertite más. Capaz. Yo era tímido cuando era niño, sí. De repente eso, capaz que ayudarlo a desenvolverse más rápido. Aprendí, como podrás imaginar, aprendí a desenvolverme y a vincularme con todo el mundo, y obviamente fue un cambio muy grande. Claro. Muchos amigos en el colegio, amigos. Después yo me incorporé a la parroquia de ahí de los Vascos. Tuve una militancia en la Iglesia Católica durante unos cuantos años. ¿Fue importante en su vida la formación religiosa entonces? Sin duda, sí, sobre todo los valores, digamos, de alguna manera mi compromiso con la política se gesta a partir de la experiencia y de las discusiones que teníamos en los grupos de reflexión. Conocí a mi mujer allí en los grupos de reflexión. Era un tiempo donde además estábamos en un momento de autoritarismo. O sea, cuando vino el golpe de Estado yo tenía 14 años. O sea que viví, si se quiere, buena parte de la educación formal, tanto a nivel secundario como universitario, en dictadura. Cuando iba a clase en la Facultad de Derecho, bueno, te pedían la cédula para entrar. Hubo momentos que no permitían la barba, otras facultades nunca la permitieron. En la Facultad de Derecho no nos permitían, pero te marcaban, ¿no? Porque tenías barba, ¿no? Usa barba. Sí, claro. Check. Claro. Entonces, la experiencia de la parroquia fue una experiencia muy buena, porque ahí formamos un poco los valores que de alguna manera luego me acompañan desde ese entonces, y muchos amigos también de esa época. Y repito, de ahí arranqué a la actividad política. Yo ingresé al PDC en la Juventud Demócrata Cristiana en el año 78, 79, por ahí. O sea ahí considera que arranca su militancia, Sí, su actividad sí, política. Año sí. 78. Sí, con unos amigos que eran compañeros míos de clase, ahí del Juan 23. Y bueno, y eso fue un desafío nuevo, o sea, empezar a conocer el mundo. Sí, y habría muchas ganas de querer cambiar el mundo, más en ese momento. Absolutamente. Tan especial. La lucha contra la dictadura nos marcó a toda la generación mía, ¿no? Claro. Yo estuve promoviendo el no en el plebiscito del 80, hacíamos lo que podíamos, que en ese momento era poco, pero y además tenía sus riesgos. Teníamos un compañero de actividades, porque en la universidad bueno, realizábamos actividad gremial. En el grupo universitario había gente de todos los partidos. Estábamos en el mismo grupo con gente hoy del Partido Nacional como Jorge Gandini o Pablo Iturralde, gente del Partido Colorado como Juan Miguel Petit, pero también gente de los partidos del Frente Amplio. Sí. De hecho, el PDC estaba en el Frente Amplio en esa época. Y había uno que era de la UJC, de la Unión de Juventudes Comunistas,
Javier Pérez, que una noche que iba en un taxi, él llevaba unos volantes de la UJC y justo lo paró la policía y terminó preso. Y bueno, se tuvo que ir del país, la pasó bastante mal. O sea que vivimos toda esa época complicada, pero convencidos de que había que volver a la democracia. Hoy parece una obviedad. Sí, sí. Es increíble, ¿no? Sí, porque pero hoy, no lo era en ese momento. La libertad, la posibilidad de elegir, no existía. Y en Uruguay, que hubo de repente, digamos, una censura muy fuerte cultural. Muy fuerte. Muy fuerte. Había discos, libros, canciones, intérpretes que no se podían escuchar, que había una persecución muy fuerte en ese nivel en la educación, ni hablemos. Y eso a la juventud la marca tremendamente. Sí, tremendamente. En el caso de nuestra generación, yo creo que al revés, nos marcó en el sentido de la libertad y la democracia. Claro. Somos lo que se llama la generación del 83, es decir, ese año 83 que fue maravilloso, porque fue un año de explosión, de la apertura, de que empezamos a salir a la calle a reclamar las libertades, porque cuando se ganó el plebiscito del 80, me acuerdo como si fuera hoy, esa noche no se movía nadie. O sea, ganamos el no, perdió la dictadura, pero nadie salió a festejar. No, porque sí, no podía lo recuerdo muy bien. Claro. Entonces, sí. Yo me acuerdo de transitar esa noche por las calles de Montevideo y un silencio. En un silencio sepulcral. sí. Pero ya el 83 era otra historia. En el 83 ya había habido elecciones internas de los partidos en el 82 y el 83 fue el gran año de la apertura. El 1 de mayo del 83, la primera vez que hay un festejo después de del tanto Día tiempo. de los Trabajadores, con acto, con oratoria, estaba repleto. Yo vivía en ese momento, ya me había casado, vivía muy cerca de ahí, estuve participando. Tuve el honor, que yo creo que es de los mayores honores de mi vida, de haber estado en el estrado, en el obelisco, en el acto del 83, del Río de Libertad. El Río de Libertad, fantástico. Espectacular. O sea que fue muy, muy, muy fuerte, ¿no? Ministro, fue una experiencia muy está buena la charla estos recuerdos. Siempre hay que tener presente. Como eras muy político-céntrico. No hay vuelta. No hay vuelta, no, pero vamos mechando, es inevitable, siempre lo digo, al político sacarlo 100% de la política, porque todos somos seres políticos, pero ustedes lo son más porque están dedicados a esto. Vamos a una pausa, volvemos enseguida y seguimos transitando el puente. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la Safa desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y Liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Hoy para UNAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. UNAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.
Es momento de seguir atravesando este puente con el ministro Pablo Mieres. ¿Qué tal esto de los puentes, tender puentes? Me parece fundamental. Y yo creo que una de las cosas que no podemos perder en la sociedad y en el Uruguay en particular es esa capacidad de entendernos más allá de las diferencias. Parece que la sociedad que pierde esa integración, repito, plural, diversa, recién hablábamos de enfrentar una dictadura, todo eso sin duda que era absolutamente fundamental, pero justamente el valor de la democracia, del respeto al distinto, de poder dialogar entre gente que pensamos cosas muy diferentes, respetar al otro, parece que es un valor fundamental. Por lo tanto, el tender puentes, el evitar la famosa grieta, me parece que es un valor que el Uruguay ha construido. Yo creo que el otro día lo decía Luis Lacalle Pou en un evento hace un par de días. El Uruguay es un lugar donde tú sabes que mañana vendrá otro que será del mismo partido o de otro partido, pero hay ciertas cosas que van a continuar igual, que es el valor de la democracia, de la institucionalidad, de las libertades, del pluralismo. Y que no lo perdamos nunca, porque nos diferencia. Hay que cultivarlo todos los días, ¿no? Claro que sí. Porque a veces, obviamente, siempre hay dentro de la sociedad sectores que quieren otra cosa, que querrían, que no tienen la misma tolerancia, que no tienen la misma actitud, pero por suerte es un ejercicio la tolerancia, es un ejercicio. Sí, y es muy importante, y yo diría es lo principal, así que puentes son necesarios, imprescindibles. Pablo, me quedó en el tintero que me trajo unas fotos, permiso, las voy a tomar. Muy Eso chiquito, soy yo, ¿no? chiquito, sí. ¿Pero de cuánto? Y un año y pico, un año ¿no? Creo que era, sí, un año y algo. Muy sonriente. Una primera sesión de fotos que hicieron allá en casa. Eso le gustaba, estaba contento. Estaba contento, sí. Y acá con los hermanos, Con ¿no? mis hermanos, sí, también es una foto de estudio. Ese soy yo. Sí. Gustavo, el del lado de allá, y Alejandro del otro lado. Sí, ahí tendría, no sé, 10 años capaz, por ahí. ¿Están con el uniforme del colegio? Menos, ¿eh? O los vestían no para... vestían así para sí, fotos. me muero. Muy vestidito de corbatita. Sí. No, eso yo tendría 8 años, sí, por ahí, sí. ¿Salían de vacaciones? ¿Se iban juntos en verano? Sí, claro. ¿Dónde se iban? A ver, fuimos, cuando éramos más chicos, al balneario Costa Azul de Canelones, un par de años. ¿Tenían casa permanente ahí o alquilaban? No, y después fuimos a La Paloma con mis viejos y mis hermanos, y después tuvimos una casa en Atlántida, o sea que algunos veranos pasamos en Atlántida, y por ahí se acaba toda la etapa de... Después empecé a salir solo, claro, con mi mochila. Sí. Le gustaba la aventura, camping, los amigos. Una vez que salí con unos amigos, a propósito, sin carpa y sin alquilar, a dormir a la intemperie. Ah, bueno. Sí, salimos 3 días. ¿Cómo fue eso, dormir a la intemperie? Estuvo muy bueno, los mosquitos estuvo un poco complicado, pero una noche dormimos bajo un techito que había en el puesto de información de La Paloma, a la entrada de La Paloma, y la segunda noche nos llevaron en cana, porque cuando volvíamos del Chuy, la policía nos pidió los documentos y uno de los que venía conmigo tenía el documento en mal estado. Era Entonces, tremendo nos eso. detuvieron, Claro. nos detuvieron en la comisaría de La Coronilla, y ahí la verdad, después no los vi nunca más, pero apareció el dueño de un hotel, un hotel que se llamaba Gureche, allá. Claro. Y el tipo, la verdad, que se pasó porque habló con la policía, dijo, che, déjenlo, no sé qué, y nos llevó al hotel y nos dejó dormir en el garaje del hotel, y al otro día nos dio un desayuno fantástico. Wow. La verdad que... Inolvidable. Bueno, esa fue una salida rara que hicimos por gusto, porque esas épocas que vos querés hacer todo, te sentís muy libre. Cosas raras, cosas nuevas. Y claro, después ir al Polonio fue una época que fuimos 3 años más o menos, 4, no me acuerdo. Polonio es esa sensación de libertad. Maravilloso. Carpa, maravilloso. libre, Sigue siendo. Sí. Tengo un regalo para hacerle.
Espero que le guste. Lo saco yo, porque me encanta descubrirlo primero. Es Mirá vos, la marcha del día, no la marcha parece que fuera una marcha, sino la etapa de marcha del día anterior o el día después. Día posterior, ¿no? Posterior el 31 de julio. A su nacimiento. Mirá vos, qué lindo. Muchas gracias, me encanta. Sí, le gusta, esto. Bueno, me alegro mucho. Sí, esa es la Además, idea. Marcha fue una referencia para mucha gente, ¿no? Quijano fue una referencia para mucha gente. Claro. Pero mirá vos, qué buena idea. Hablando de la información, ¿qué le gusta? ¿Cómo le gusta informarse? ¿Cuál es su modo hoy? Me imagino que será a través de las internet. Redes, ¿no? Redes, internet, los portales de noticias, de los diarios, es lo que permanentemente estoy mirando, revisando. Claro. Twitter, soy medio adicto al Twitter. Sí. Tuitea. Tuiteo mucho, discute un poco, mucho. Discute ahí un poquito, se enfrenta porque está bravo, ¿no? Tuve una época que sí llegué a la conclusión de que no valía la pena. Es importante el Twitter para transmitir opiniones, para transmitir mensajes, pero el debate en Twitter y en la cartera que usted está ahora, me parece muy subterráneo. Claro, es muy subterráneo y no estaría bueno quizás, ¿no? Además, claro, a ver, entrar en el rol que tengo, obviamente tengo que mantener una actitud que permita generar sensación de ecuanimidad, que es real. Además, el equipo de trabajo en el Ministerio es un equipo que yo creo que tanto trabajadores como empleadores sienten que somos confiables, que no flechamos la cancha ni para un lado ni para otro, y yo la verdad que ese es un componente fundamental. Lo mismo que el diálogo, dialogar siempre, por más diferencias y discrepancias que tengas, tenés que dialogar y buscar entendimientos, y sin perjuicio de que uno tiene sus convicciones y las defiende y trabaja en función de ellas. Pero más allá de eso, hay un rol que cumplir, que es ayudar a que trabajadores y empleadores encuentren caminos de entendimiento, ¿no? ¿Cómo es una agenda habitual de un ministro de Trabajo? Es una locura. Por eso le pregunto. Es muy cargada. ¿Sí? Yo arranco muy temprano y termino, depende, pero en general tarde. Y hay de todo. Hay notas, reportajes en los medios, hay reuniones, hay entrevistas. Yo trato de recibir a todo el mundo. Eso lleva bastante tiempo. O sea que la agenda es extremadamente... Y de repente hay imprevistos, muy frecuentemente. Por ejemplo, ayer teníamos el tema del puerto con sus complejidades, con conflicto, y de repente tenés que cortar tu agenda. Pensaba ir para otro lado y tuve que tener un par de reuniones para resolver el problema porque estábamos con un lío grande y bueno, eso, el Ministerio de Trabajo, me lo dijo un amigo cuando estaba la idea de que yo iba a asumir el cargo, me dijo, tenés claro que esto es 24 horas, 7 días de la semana, nunca sabés cuándo podés descansar y cuándo... Igual descansás, pero, pero te puede explotar un lío en cualquier momento. Claro, Pablo, ¿y eso cómo se combina con la familia? Porque bien, se combina bien. ¿Los hijos qué edad tienen? Bueno, Fede tiene 34, Nacho 31 y Vero cumple 30 en diciembre. Anduvieron así, anduvieron rápido. Sí. Y seguidito, dijeron, fue. vamos, así después esto ya está. En la generación mía era bastante frecuente casarse mucho más temprano que ahora. Sí, ¿a qué edad se casaron? Yo tenía 23, Rosana 22. Muy jóvenes. Muy jóvenes. Y a los 26 yo ya fui padre y después a los 30 ya teníamos los 3. Sí. Claro, o sea impresionante. Le dices a un chico de hoy eso y dice, pero están locos. Claro, todavía no soy abuelo. Eso, no es abuelo todavía. Claro, tengo uno casado, claro. Digamos, el otro convive con su pareja, y la tercera está ahí en un proceso ahí de acercamientos, pero digamos ninguno tiene hijos y cuando preguntás por ahora por casa no y es lo normal no, ahora, ni preguntes. Esa es la regla en esta generación, ¿no? Ha cambiado mucho la sociedad. ¿Para bien o para mal? Como en todo, hay cosas que mejor y hay cosas que de repente no son tan así.
Pero a mí, digo, me parece que hay que vivir el tiempo que le toca a uno, acostumbrarse a los cambios, porque yo creo que sí, que nuestra generación, la generación de mis compañeros de generación, vivimos, escuchame, una transformación brutal. Cuando uno mira para atrás y solamente pensar que cuando yo iba al liceo, algunos tenían calculadoras, para hacer las cuentas con la calculadora chiquita, pero la mayoría lo hacíamos todo a mano. Y claro, obvio, no existían celulares, ni internet, ni nada. No, nada. Nada. Y el teléfono fijo y punto. Me acuerdo que la primera vez que salí del país, llamar a Montevideo era carísimo. Y además tenía que pedir, había demora de varias horas. Bueno, sí, en ese sentido es mucho mejor el hoy, también, ¿no? Las costumbres han cambiado enormemente. Hoy somos mucho más libres, somos mucho más tolerantes, hemos abierto espacios de aceptación del otro mucho más. Yo creo que en eso la sociedad actual es mucho mejor. Es una sociedad inclusiva, es una sociedad que valora la diferencia, que acepta las heterogeneidades, que es mucho menos de juzgar al otro. Todavía nos falta, pero estamos mucho mejor que en ese sentido, y me parece que esos son de los grandes avances que ha tenido las sociedades humanas en general y el Uruguay también, ¿no? Le voy a pedir algo. Le voy a pedir, por un lado le hago un regalo y por otro lado le pido que me haga un favor. Sí, sí. Y es pedirle que, es fácil en realidad, ¿no? Es una línea de tiempo de 3 momentos de su vida personal, que me gustaría que me los anotara acá, así yo me guardo esto de recuerdo. 3 momentos importantes de su vida, los más importantes. Yo sé que es difícil decir cuáles son los 3 momentos más importantes de mi vida. A ver, sin duda, sí, te voy a poner fechas, ¿no? Y después te cuento lo que... Allí esa libretita vale oro, porque todos me han dejado, todos los invitados que he tenido, los políticos y políticas, me han dejado su línea de tiempo. Ajá. La voy a guardar. Y te tengo que poner tercera situación. Sí, y después me las cuenta. Claro. No me vaya a dejar la libreta con las 3 fechas sueltas, porque ¿qué hago yo después con aquello, no? No. Ahí va. Si yo pienso a veces, si tuviera que poner 3 momentos. Sí, es difícil, ¿eh? Sí, no es tan fácil. Te voy a contar. Y esto es... Bien. Mira, a ver, podrían ser más las fechas, pero bueno. El 83, que ya estuvimos hablando de eso un poquito, que es el año que me casé y el año que entré a la actividad política pública. O sea, las movilizaciones, la aparición, la lucha por la libertad. Y a su vez, un año de crecimiento, porque también ese año empecé a trabajar como investigador en ciencias sociales, que antes de eso hacía roles más administrativos, o sea que fue un año clave el 83. Entré a la conducción del Partido Demócrata Cristiano, fui el secretario general de la Juventud a partir de ese año. O sea que el 83 fue un año, y el obelisco y la libertad. Y después el 90, los 30 años me marcaron, fue como decir, bueno, ya se acabó, la juventud empieza a desaparecer. ¿Cómo cambiaron fue un cumpleaños los tiempos? que Hoy a los 30 están... A los 30 son jóvenes por un rato largo, pero bueno, claro, en aquella época yo era padre de 3 hijos, faltaba Vero, que iban a ser un año después, claro, pero ya teníamos el proyecto, además. Sí, primer cachetazo, 30. Sí, wow. Sí, impresionante. Y ser padre, que es una cosa muy fuerte y muy linda, espectacular, y digamos, de esas cosas que te mueven muy, muy adentro.
Y a la vez un gran sentido de responsabilidad, ¿no? Exacto. Para con sí. ellos. Yo siempre digo, en realidad, es de todas las opciones que uno toma en la vida, la única que es irreversible. Absolutamente. Es verdad. Sí, porque uno puede decidir cambiar de trabajo, de pareja, Claro, al hijo no lo devuelve. Pero vos sos padre Sí, de aquí sí. al final, y es espectacular, ¿no? Es muy lindo, claro. Es un desafío enorme de cada momento de la vida, ¿no? Llena la vida, además. La tercera fecha es 2002. El 2002 es el año que fundamos el Partido Independiente. Es el año que arrancó una opción política más propia, y también fue un año de crisis, de mucha crisis, pero también de mucho crecimiento, porque la crisis del país, ¿no? El 2002 fue un año tremendo para el Uruguay, pero al mismo tiempo fue un año de mucho crecimiento profesional, vocacional, así que por ahí van esas 3 fechas, debe haber muchas más. Me imagino que sí. Habló de crisis, en este caso crisis del país. Sí. ¿Cómo maneja o cómo se maneja usted en sus propias crisis? Porque todos tenemos esos momentos. Por supuesto. No, que son necesarias incluso. Por supuesto, ¿no? Y además, de alguna manera, crisis implica cambio y también implica crecimiento, implica desafíos. Obviamente, para mí es muy importante mi mujer y mis amigos. Han sido siempre como mis referencias. ¿Cuál es el momento de su vida que usted recuerda como que se sintió? Bueno, más de uno, pero te voy a decir uno difícil. Uno difícil. Uno difícil fue cuando yo era diputado, entré al Parlamento en el 2000 y fui diputado hasta el 2005. En el 2005 no fui reelecto y tuve que redefinir otra vez mi actividad. Y entonces fue un momento crítico, porque había que volver al mercado en una edad que ya eran 45 años, y había que, digamos, yo seguía dando clase en la Católica, pero había que volver a tener un trabajo más estable. Ahí arrancar de nuevo, de alguna Nunca fui manera, un tipo de tener un patrimonio importante, por lo tanto viví siempre y vivo de mi trabajo, por lo tanto ese fue un momento difícil. La llevamos bien, fuimos reencauzando. Tengo mucha gente que no voy a olvidar nunca, porque fueron gente que apoyó ese proceso de reinvención laboral, que al mismo tiempo mantuve la actividad política, pero yo no vivía la política. Ahora, ¿se arrepiente de algo que haya hecho en ese momento, que usted sienta que lo haya llevado a que eso no fuera lo que usted esperaba? ¿Por qué pasó? Bueno, en realidad fue una apuesta política. Claro. Nosotros en el 2002 tomamos una decisión muy difícil. Cuando digo nosotros, fue un colectivo. Con Iván Posada, con Daniel Radío, con otros compañeros que todavía seguimos trabajando juntos, Juan Carlos Rodríguez, Tito Pérez. Hay mucha gente que dijimos, bueno, había que romper, porque Rafael Michelini, que era nuestro referente, decide volver al frente y nosotros decidimos mantenernos aparte. Y esa fue una decisión muy dura, muy difícil. Y consecuencia de esa decisión es que al final vas a las elecciones. Yo iba al Senado, no llegábamos al Senado y por lo tanto quedé afuera del Parlamento. Claro. Que era en ese momento mi actividad, porque yo cada vez que asumí... Es un golpe, obvio. Sí, y además cada vez que yo asumí un cargo político, lo asumí como, digamos, in totum. Por lo tanto, dejando de lado otras actividades, salvo dar clase. Dar clase lo mantuve hasta el 16. Claro. Pero entonces cuando quedo sin el trabajo que tenía, bueno, la reinserción, la gente que mira de afuera dice, no, pero un político siempre tiene... No es fácil. Sí, claro. No es tan así, para nada. ¿Alguna vez hizo algo obligado por las circunstancias? A ver, qué buena pregunta. Obligado. Siempre hay muchas circunstancias que te obligan, ¿no? Pero déjame pensar cómo lo puedo interpretar eso. No sé. Trato de hacer lo que creo que es más importante hacer y asumir los costos cuando uno toma una decisión. ¿Siempre hay un riesgo? Siempre hay riesgo, sí. Capaz que el momento que fue más duro, reciente,
fue cuando intentamos hacer una cosa más amplia con el partido para las elecciones del 2019 y armamos una opción y al poco tiempo tuvimos que desarmarla. Eso fue obligado por las circunstancias, claro, porque no me gustaba, pero al mismo tiempo me daba cuenta que el camino que habíamos emprendido era equivocado y asumimos los costos. Yo creo que eso tuvo que ver con el resultado electoral que el Partido Independiente tuvo en el 19, que fue malo. Fue un resultado negativo, perdimos votos. Pero bueno, a veces estás obligado por las circunstancias y en un año electoral tomar una decisión de ese tipo genera costos. Ministro, vamos a una pausa. Es muy interesante esta charla, este cruce de puente, pero tenemos aún más tiempo para seguir transitándolo. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue, ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Hoy para UNAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. UNAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Estamos nuevamente sobre el puente para seguir atravesándolo con el ministro Pablo Mieres. Y ahora se torna interesante mezclar, saltar de una cosa a la otra. Y ahora pensaba en personajes históricos que hayan sido claves o formado la historia de este país, a su entender. Bueno, sin duda. Un par de ellos. Voy a decir un lugar común, pero lo siento en serio, que es Artigas. Artigas fue una figura, un gran estadista, un tipo que vio muy lejos. Yo alguna vez dije, pero acá, a ver, no nos estamos metiendo el verso, dije, vamos a ser un poco críticos. Y entonces leí un libro de Sarmiento, argentino, anti-Artigas, que publicó un libro en el siglo XIX que se llamaba Facundo, Civilización o Barbarie. Y entonces cuando lees el libro de Sarmiento, que es un fanático anti-artiguista, porque identificaba a Artigas y al artiguismo con la barbarie, entonces vos ahí descubrís la dimensión histórica que tuvo Artigas. Porque el problema que tenía Sarmiento, que estamos hablando de 1870, por ahí 60, era el terror de que surgiera un nuevo Artigas. Entonces yo dije, Artigas fue muy importante. Claro. No es un verso nuestro. Claro. Artigas fue muy importante. Artigas fue un líder de todas, digamos, las provincias unidas del Río de la Plata. Fue un gran contendor de Buenos Aires. Fue un opositor al centralismo porteño. Fue un convencido del federalismo.
y no construyó el Uruguay porque él no pensaba en Uruguay, él pensaba en otra cosa, pensaba en la Liga Federal, pensaba en un proyecto general, pero federal, con igualdad entre las partes. Y bueno, ese proyecto no se concretó, pero Artigas fue un tipo con un pensamiento sobre la democracia, sobre la igualdad, sobre la equidad. Fue un tipo además que no transó, a veces un poco demasiado, o sea, le faltó un poco eso más político de negociar, no negociaba. Pero Artigas, sin duda, uno de ellos. Sin duda que los dos, Valle de Ordóñez y Saravia, las dos caras del Uruguay moderno. Valle de Ordóñez, indiscutible, un tipo que construyó el estado de bienestar en Uruguay y la modernización. Es impresionante. Cuando se habla del Uruguay vallista, efectivamente, Valle de Ordóñez fue un tipo con una gran lucidez. Y Saravia, la reivindicación de, digamos, yo creo que fue el contra... No él, porque él fue muerto en una batalla, luchando por un equilibrio. Y yo creo que eso es el otro gran componente del Uruguay. Valle construye el Uruguay moderno de estado de bienestar. Pero Saravia y sus continuadores reivindican que el Uruguay no se convierta en un sistema de partido hegemónico. Entonces, hay una negociación de la distribución del poder que empieza con la revolución de Timoteo Aparicio en 1870, que se continúa con Aparicio Saravia en la revolución del 97 y la del 3, y que logra evitar que el vallismo, que tenía de muy bueno todo el tema del estado de bienestar y de la equidad y de la modernización, no se convierta en un PRI a lo mexicano. Y me parece que entonces esas dos figuras son las que construyen el Uruguay moderno, ¿no? ¿Y cree que hasta el día de hoy esas dos figuras siguen siendo...? Después hay más en la historia. Por supuesto, pero esas dos siguen... Y aparece una tercera tradición muy fuerte, que es la del Frente Amplio, sí, claro, ¿no? Que sin duda se constituye en el partido nuevo que construye una tradición. Paradójicamente la construye por la dictadura. El Frente Amplio hasta la dictadura era un acuerdo de varios partidos que venían de la izquierda clásica, el Partido Comunista, el Partido Socialista, y, digamos, de una deriva hacia posiciones más progresistas, el Partido Demócrata Cristiano, y sectores independientes, de izquierda independiente. Pero el Frente Amplio que emerge después de la dictadura es un Frente Amplio con mística, con la mística de un liderazgo que no había tenido, un liderazgo nacional como fue el general Sereñi, claro, y un conjunto de componentes muy fuertes, afectivos, que son claves para que un partido se convierta en un partido popular, con apoyo. Entonces, esa aparición es de a partir de los 80. ¿No? Tengo una propuesta para hacerla que es un poco como tensa, porque pero a la vez es linda, y es encontrar en algunos personajes que de pronto no les son afines, encontrar cosas que sí los unan o los encuentren en el puente. ¿Mujica? Bueno, con él tengo enormes diferencias. Pero no vamos a hablar de las diferencias. Pero hay que reconocer que ha tenido una gran capacidad de vinculación con la gente, de sintonía con la ciudadanía, con lo popular, sin duda alguna. Y bueno, creo que en ese sentido, cuando una persona logra esa sintonía popular, es que hay que reconocerlo, ¿no? El día que renunció al Senado, que yo estaba en el Senado, fui el único de toda la oposición de aquel entonces que habló y me refería a él con sentido, destacando algunas cosas positivas, más allá de todas las diferencias. Bien. Rafael, sí. Bueno, fuimos compañeros de camino hasta que tuvimos diferencias y bueno, me parece que esas cosas son legítimas. Rafael fue en su momento una figura que se plantó cuando entendió que las decisiones que se tomaban en su partido no eran compartibles y tuvo la fuerza de levantar una opción. Después
optó por volver al frente. Ahí tuvimos una diferencia que nos impidió continuar juntos, pero por supuesto esa historia, además toda la historia de su familia, el asesinato de su padre, la lealtad a la lucha por los derechos humanos. Rafael fue impulsor de esas marchas que todos los 20 de mayo se realizan. Sí. Fue el gran impulsor de recrear esa reivindicación que yo comparto absolutamente. Bien. Bueno, Pereira. Bueno, Fernando. Tuvimos oportunidad de una relación mucho más intensa en este último tiempo, a raíz de que yo asumí el Ministerio de Trabajo, y fue alguien con el que trabajamos muy bien. Es un tipo de diálogo, es un tipo... tenemos también diferencias muy grandes, ahora sobre todo de cara al referéndum. Él ha dicho unas cuantas cosas que no comparto, pero más allá de eso es un tipo democrático, es un tipo digamos con el que se puede conversar, acordar, es leal en el sentido de que cuando se acuerda, y eso es muy importante. Ministro, cuando hablamos de posibilidad de mejorar el mundo, de cambiarlo, por supuesto, empezando por mejorar nuestro país, a mí me gusta pensar que eso no es una utopía. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer. ¿Cuáles son, a su entender, esas cosas que se pueden hacer? Empezando por mejorar nuestro país y el mundo. Sí, yo creo que el Uruguay ha mejorado mucho en las últimas décadas. Yo diría desde la salida de la dictadura para adelante, con el aporte de distintos partidos y de distintos gobiernos, ha acumulado, es un país totalmente distinto del que teníamos en los 70. Y yo diría, claramente ganan las mejoras sobre las situaciones que pueden haber empeorado, lejos. Uruguay es un Uruguay mucho más moderno, mucho más crecido desde el punto de vista económico, con situaciones sociales mejores. Ha tenido, sí, una crisis de integración importante. El Uruguay del pasado, de los años probablemente 50, era un Uruguay más integrado. Ahí sí tenemos un problema, y hay una fractura social, ha habido un deterioro de la seguridad que es reflejo de esa fractura social que vivimos, que no es una responsabilidad de alguien en particular, sino de un proceso que lamentablemente se fue como desarrollando. Pero en el balance tenemos un país mucho mejor que el que teníamos. Ahora, tenemos una de las grandes cosas que hay que resolver es la educación. Yo creo que si a mí me preguntás cuál es el principal problema que tenemos, es que tenemos que transformar la educación para convertirla en una educación del siglo XXI. Y que nuestros muchachos, la gente joven, se eduque con una sintonía mucho mayor con las necesidades y las oportunidades del mundo que hoy tenemos. Hay un problema de deserción estudiantil, de poca calidad en los aprendizajes, de inequidad en los aprendizajes muy grave. Bueno, yo estoy confiado de que en este gobierno eso se está justamente enfrentando y resolviendo y avanzando. O sea, la transformación educativa es imprescindible para nuestro país. No podemos tener una tasa de deserción del 60% que no termina en educación media. Es tremendo, es un escándalo. No podemos tener una inequidad de aprendizaje, que los gurises que están en los deciles más arriba tienen niveles de aprendizaje que son 7 veces más que los que viven en los sectores más bajos, que son pocos los que quedan, además, y llegan al final del trayecto educativo. O sea que, si a mí me decís dónde, educación. Educación, recuperar la integración social, lograr el combate a la pobreza y al mismo tiempo la resolución del problema de los asentamientos, de la segregación territorial. Por ahí están los grandes desafíos, ¿no? Ministro, ¿cómo y abrirnos al mundo. Abrirnos al mundo. Fundamental, claro. Porque un país chico, si no tiene mercados disponibles y con condiciones de acceso va a seguir siendo razonables, no puedes crecer. Claro. Para crecer necesitas venderle al mundo. Claro. Y en eso estamos.
¿Cómo se ve cuando falta mucho? Cuando sea viejito, ¿qué se imagina o qué le gustaría? Todavía queda más lejos. Falta muchísimo, porque la ciencia está trabajando para que vivamos muchos años. Impresionante. Yo el otro día en una reunión de un grupo que justamente se dedica a la actividad de las personas de más de 65 años, yo recordaba una anécdota que leí en El Observador hace como 30 años, pero que me quedó grabada, que decía así, era una notita de esas breves que aparecen. Un profesor en una universidad norteamericana iba a dar una charla, creo que era un profesor de biología o de ciencia física, no sé qué, y entonces se dice que se paró frente al auditorio y les preguntó, ¿quién de ustedes nació después del año, ponele que haya dicho, del 70? Y levantó la mano un montón de gurises, que en ese momento tenían 20. Dice, bueno, les tengo una buena noticia. Ustedes no se van a morir. Por supuesto que era una exageración, claro. Pero es un poco esa idea, la idea que Harari desarrolla en Homo Deus, el segundo libro de él, famoso, de que en realidad estamos frente a la barrera de la inmortalidad. Sí, claro. Lo cual no quiere decir que exista. No, Por ahora no existe. Pero el desafío del ser humano de hoy es extender la frontera de la vida lo más posible. Exacto. Entonces, ¿cómo me imagino? Yo no sé, me imagino escribiendo, me imagino proponiendo cosas. Haciendo. Sí, volver un poco a esos libros, a otros libros distintos. Claro. Pero por ahora estamos tan lejos Bien, de eso, por lo menos psicológicamente. Obvio, sí. Cuesta pensarlo, cuesta pensarlo. Pero de pronto esto es más fácil pensarlo. Estamos transitando este puente imaginario. ¿Qué le gustaría encontrar al final? Al final de este puente imaginario, de un puente imaginario. Yo veo la felicidad de mi gente, ¿no? Eso es lo primero, sin duda. Ahí está. Lo más inmediato, la felicidad de mis hijos, los nietos, que puedan sentir que están desarrollándose haciendo lo que quieren hacer, que yo creo que es lo principal en la vida, hacer lo que uno siente que es su vocación, que es su gusto, tener amores a su alrededor, realizarse. Bueno, ver eso para mí me parece que es lo mejor que me puede pasar. Es una linda cosa para encontrar al final de este puente. Yo le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación y sobre todo de tener esta charla distendida y salida un poco de lo que es común para usted en el puesto que está. Fue notable. Muchas gracias. A usted. Y a ustedes, queridos amigos, es decirles que nos tienen que esperar solamente una semana y que el puente, ya saben, lo pueden ver los jueves a las 20 horas o después cuando tengan ganas. Nos vemos, chao. Me acuerdo de que yo iba a todos los actos del frente, por supuesto, y me vestía de rojo, azul y blanco y todas esas cosas, todo. Pero escondida iba a escuchar a Wilson Ferrer.